Muy buenos días. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por todas las bendiciones que estamos escuchando, ¿verdad? Fui testigo de cómo el Señor fue proveyendo este certificado y sobre todo de la manera justa, ¿no? Como debe ser. Y estoy todavía viendo, asimilando cómo el Señor hizo las cosas, hermanos. Qué bendición. Bueno, estamos adorando un Dios santo. Hemos cantado y yo me he quedado bastante bendecido con las alabanzas, pensando mucho. Y este lugar es santo porque el Señor está en medio nuestro. Los creyentes somos santos porque Él nos separó, Él nos llamó y Él ha puesto su espíritu en nosotros. Esta iglesia es santa porque Él entregó su vida para limpiarla. La iglesia es la esposa de Cristo, hermano. Y es una esposa santa. Este pasaje que vamos hoy día a predicar, que yo voy a predicar, no es un pasaje sencillo. Incluso a veces lo usan algunos con intereses más económicos que otra cosa, ¿no? O sea, si no diezmas, mira lo que te va a pasar, no te preocupes. El pasaje no apunta a eso. Sí apunta a la disciplina de la iglesia. Y ese es el tema de hoy. Estamos con la serie Discipulando con gracia y verdad. Y con este tema terminamos esta serie, Discípulo y la disciplina de la iglesia. Los discípulos y la disciplina de la iglesia. La semana pasada, el pastor Rafael nos compartió acerca de los medios de gracia. ¿Recuerdan ustedes? Los medios de gracia, recordemos, son disciplinas espirituales que nos ayudan en el proceso de la santificación en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es quien obra esta santidad que va de la mano con nuestra participación, con la oración, la lectura de la palabra. Vimos también la importancia de la comunión, no dejar de congregarnos, la adoración. Todo eso lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, hoy es como la segunda parte, porque veremos que otro de los medios de santificación del Espíritu en la iglesia es justamente la disciplina eclesial. Hermanos, Dios nos ha dado la misión de anunciar el Evangelio, ¿de qué? De la gracia y verdad, para que los hombres crean y se conviertan a Cristo. Pero esta misión de llevar el Evangelio se debe hacer a la par de una vida que refleje ese Evangelio. Por lo tanto, la disciplina de la iglesia tiene como finalidad promover la pureza y la santidad de Dios y la obediencia y el buen testimonio de su pueblo. Y como hemos comentado en esta serie, hay que evitar los extremos, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de gracia y verdad, hemos dicho, tendemos a irnos a los extremos. A algunos nos gusta uno más que otro. En el caso de la disciplina, algunos se van al extremo de usarlo como un medio de castigo y de intimidación. Ahora, quiero que pienses no solamente en la iglesia. El tema va a ser la disciplina en la iglesia, pero piensa quizás en, no sé, en tu hogar, en tu trasfondo familiar. ¿Cómo era la corrección? Bueno, la Biblia dice que tiene que ser en amor y en verdad, ¿no? Según la instrucción. Como el Señor a nosotros también nos corrige. Algunos se van al extremo. Y la disciplina es sinónimo de castigo, vergüenza. Pero también está el otro extremo. El extremo donde algunos ignoran la disciplina, la rechazan y dicen, no, eso no corresponde a un Dios de gracia. Otra vez, nuestros señores, gracia y verdad.
¿no? E incluso algunos dicen, no, pastor o hermano, no hablemos de disciplina, por favor, porque la gente se puede ofender y se puede ir. ¿Ha escuchado eso ustedes alguna vez? Ajá. Pero hermano, algunos lo toman, no, es una falta de amor. Nuevamente, no se trata de lo que nosotros pensamos o creemos, sino de lo que Dios dice en su palabra acerca de Él, acerca de nosotros, de su iglesia. Y la Biblia dice que Dios es tanto un Dios de gracia como un Dios de verdad. Ahora, he estado leyendo una biografía de un pastor bautista, John Dag, muy interesante, hermano. Si te gusta la biografía, búscalo. Es un pastor tremendo. Hace 150 años él sirvió al Señor. Pero un adelanto para darte la curiosidad de siempre conocer la biografía de hombres santos. Él era un pastor cojo, ciego y que se quedó sin voz, ronco. Murió su primera esposa. Ya, date cuenta. Sin embargo, fue un hombre de Dios, bien fiel. Y hermano, es que muchas veces la adversidad es justamente una manera que Dios nos disciplina. Este pastor dijo lo siguiente: cuando la disciplina abandona una iglesia, Cristo se va con ella. Piensa, piensa, hermano. Piensa lo que está diciendo este hombre de Dios. Cuando la disciplina abandona la iglesia, Cristo se va con ella. Las escrituras, hermanos, nos dicen que el discipulado y la disciplina están inseparablemente conectados. Y si tú ves en la palabra y conoces la palabra de los evangelios, Cristo corrigió, discipuló a muchos de sus discípulos, a todos sus discípulos, salvo uno que sabemos que finalmente no era realmente creyente, pero Cristo no dudó en corregirles, ¿no? En Mateo 8:26 les dijo, hombres de poca fe. En Marcos 10:14 les llamó la atención por también su incredulidad. Y en Lucas 9:54-55 también, cuando le dijeron, ¿quieres que oremos y que descienda el fuego sobre los samaritanos? Él dice así, ¿no? Les recriminó y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Entonces, hermano, en este pasaje, vamos a ver cómo Dios, que es un Dios santo, está llamándonos a ver la disciplina no como un acto de coerción, sino más bien de amor, de gratitud. Y hermanos, todos nosotros necesitamos y estamos en la disciplina del Señor. Te pregunto, ¿piensas que la disciplina de la iglesia es una práctica de amor y gracia de Dios o más bien es la ausencia de amor? ¿A quiénes disciplina la iglesia? ¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene una iglesia que practica la disciplina? Estas preguntas las vamos a responder hoy con la ayuda de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias que podemos estar aquí, Señor, habiendo sido antes, Señor, pecadores, enemigos, extraños, rebeldes a ti, Señor. Hoy podemos estar en tu presencia por la obra de Cristo y podemos tener comunión contigo, Señor, por la obra de tu Espíritu, comunión entre nosotros, porque tu Espíritu nos une en un mismo sentir. Señor, que esta mañana tú puedas hablar, Señor, porque este es un tema donde necesitamos, Señor, estar abiertos, sensibles, Señor, dispuestos a escucharte. Todos nosotros, los que somos hijos tuyos, Señor, estamos siendo santificados por ti. Y ayúdanos a ver hoy que tú
tú nos mandas a practicar esta disciplina en nuestras casas, en nuestras propias vidas primeramente, y también como familia espiritual. Acompáñanos, háblanos, ministranos, porque lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abrimos nuestra Biblia, la tenemos ahí a la mano para poder sacarle provecho a este tiempo. Como te dije, muchos predicadores eluden este pasaje porque no es un pasaje sencillo, pero nosotros tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. El evangelista Lucas, en el capítulo 5 de Hechos, narra la muerte de un hombre y su esposa, Ananías y Zafira. La mayoría de las versiones que tenemos, fíjate en tu Biblia, hay un título, ¿verdad? Dice Ananías y Zafira. ¿Así dice en tu Biblia? ¿Sí? Bueno, es interesante que la Nueva Biblia de las Américas ha puesto un título diferente. Si tienes tú la Nueva Biblia de las Américas, no dice Ananías y Zafira, dice castigo de Ananías y Zafira. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque entre los eruditos hay dos posiciones. Algunos piensan de que Ananías y Zafira eran creyentes, pertenecían a la iglesia en Jerusalén. Otros piensan lo contrario, no eran creyentes. Y por lo tanto, lo que Dios hizo ahí fue un juicio, porque ellos merecían por su mentira. Bien, hermanos, la mayoría de las opiniones de los eruditos es que sí eran creyentes. Y para esta prédica yo también he considerado esa posición después de haber visto las dos. Y es por las evidencias que da el pasaje, como vamos a ver ahora, ¿ya? Pero resumiendo, hemos seguido la lectura todos, ¿verdad? Ananías y Zafira fueron una pareja de esposos que vendieron una propiedad y públicamente, porque esa era la manera que se hizo en la primera iglesia, públicamente trajeron lo recaudado, el producto de la venta de esta propiedad a la iglesia para repartirlo entre los pobres. Pero lo que los demás no sabían es que ellos habían sustraído una parte de ese dinero que recibieron. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les recriminó y los confrontó a ambos por separados. Y solo por escuchar esta reprensión, miren, el poder de la disciplina del Señor, cayeron muertos al instante, lo recalca Lucas. Ahora, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva también quizás, nos puede parecer una disciplina demasiado desproporcionada con respecto a la falta. Ahora, vamos a ver, ¿qué nos enseña este relato? Porque dijimos que a veces se malinterpreta y no, está hablando de que si no diezmas o no ofrendas, entonces el Señor te va a castigar. Vamos a ver. Veamos algunas opciones, ¿ya? Pero antes la verdad principal. La verdad principal del tema de hoy, si quieres tomar nota. La disciplina de la iglesia busca, mira, la restauración. O sea, es un acto de amor. La restauración del pecador. 2, la edificación de la iglesia. Una iglesia que practica la disciplina bíblica no es débil, es fuerte. Y tercero, la gloria de Dios. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Esta es la verdad principal. Y como te dije, el discipulado y la disciplina están conectados. Es más, la palabra discípulo
y disciplina tienen la misma raíz, viene del latín, y conllevan la idea de un orden. La disciplina es instrucción o conocimiento que le damos o recibe un aprendiz o discípulo. La disciplina no es un fin en sí misma, sino un medio para crecer en obediencia. Vamos a ver las opciones de lo que puede ser las enseñanzas de este pasaje, de Hechos 5, del 1 al 11. Me gustaría que mientras voy leyendo, tú pienses cuál es la enseñanza para no desviarnos. Como te dije, no se trata de amedrentarte para que tú tengas que dar tu diezmo, tu ofrenda. Mira, A, que Dios aborrece la falsedad, la hipocresía y la mentira. B, que el Espíritu Santo es Dios y santifica la iglesia del Señor. C, que las autoridades espirituales deben velar por la santidad y buen testimonio de los creyentes. O D, que el temor de Dios es indispensable para el buen testimonio de la iglesia. Y hay una quinta, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que es la enseñanza del pasaje? A ver, ¿quiénes dicen A? Hay a uno. ¿Quién dice B? C, D, E. La respuesta es la E, es correcta. Muy bien, me gusta. Una iglesia bien preparada, me gusta. Bien, la respuesta es la E. Este es un pasaje muy rico en enseñanza. Y vamos a ver una por una. ¿Ok? Vamos con la primera. Dios aborrece la falsedad, la hipocresía y la mentira. Vamos a los versículos 3 y la primera parte del versículo 4, por favor. Dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Anota, mira, Satanás ha llenado tu corazón, ¿ya? Para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres. No estaba el dinero en tu poder. Hasta ahí nomás. Lo dejamos ahí. La segunda parte después. Hermanos, mira lo que estamos viendo acá es a través del apóstol Pedro, Dios nos está mostrando su rechazo a todo lo que es mentira, falsedad, engaño, etcétera, etcétera. Y el orden de las narraciones en la Biblia siempre tiene un propósito, hermano. Toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero los autores, inspirados por Dios, seleccionaron las narraciones, las historias con un propósito. Quiero que veas el contexto anterior, es decir, retrocede un poquito en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Allí tenemos un pasaje que es lo contrario a Hechos 5, ¿no? Aquí tenemos el mover del Espíritu Santo en la primera iglesia. Dice el versículo 32, yo voy a leer de la NBI, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Lucas, antes de hablar de lo que sucedió con Ananías y Zafira, nos dice, mira la obra del Espíritu Santo. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Los hombres y las mujeres sienten lo mismo. Aman a Dios y aman a su prójimo de una manera que desborda. Y si tú sigues leyendo, lo dejo ahí para, como digo siempre, animarte a estudiar la palabra. Habla de que
vendían, perdón, sus casas, sus terrenos, traían el dinero. Ahora, ¿sabes qué? Nadie les obligaba. No tenía que haber una orden, ¿no? O tenía que haber como una amenaza. Era el Espíritu Santo. Era la nueva comunidad que el Espíritu estaba obrando ahí. Y luego viene el capítulo 5. Ahora entramos al capítulo 5. Un contraste. Ananías y Zafira no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Están siendo guiados por el padre de la mentira, Satanás. Ellos quieren los aplausos, quieren el reconocimiento, quieren la alabanza de los demás, pero ¿a través de qué? De mentira, de engaño. Esto no es obra del Espíritu, es obra de la carne. No son generosos de corazón, son mentirosos por profesión, por condición. Hermano, Dios aborrece un estilo de vida de apariencia, porque el padre de la mentira es Satanás, y Satanás quiere persuadirnos con mentiras, con tentaciones, para que no seamos verdaderamente discípulos de Jesús, sino aparentemos. Como dice Pedro ahí, ellos eran dueños de la propiedad, ¿no? Dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? O sea, Ananías le dice Pedro, todo guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque esto se lo reveló el Espíritu. Pedro no tenía superpoderes, hermano, todo es disciplina del Señor. Y le está diciendo, pero Ananías, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Si tú lo vendías y te quedabas con el dinero, ¿eso era pecado, hermanos? Si él vendía su propiedad y se lo queda, no es pecado. Sencillamente está administrando un bien. Pero ¿qué es lo que el diablo le puso en la mente y él lo aceptó, ¿no? Y lo decidió así. Oye, mira, como todos están dando y están dando el 100%, tú eres más inteligente, tú solamente da una partecita y aparenta ante los demás que eres generoso. Mira, esa es la manera que Satanás persuade. Pero el responsable somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Y hay algo importante, hermano, hablando de lo que es el discípulo, ¿no? Y la disciplina. El discípulo no puede servir a Cristo cuando su vida está envuelta en engaño, falsedad y mentira. Imagínate, hermano, ¿tú qué pensarías? A ver, imagínate que este sobre está vacío, ¿ya? Está vacío. Y yo digo, como pastor, ¿ya? O como cualquiera de nosotros. El domingo pasado repasamos este sobre, ¿verdad? Para nuestra hermana Melissa. Y yo lo tengo acá y me olvidé, pues, de ponerlo, ¿no? Quise. Y el domingo, justo hoy, están pasando el alfolí. Entonces, ¿sabes qué hago yo? Yo digo, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! No puse nada. Pero los hermanos van a estar mirando, ¿el pastor da o no da? Y yo agarro mi sobre vacío, así con mi aureola, para quedar bien. ¿Cómo se llama eso? Ahora, yo puedo justificar 1000 cosas, ¿ah? No, pero es que después voy a dar. O sea, puedo pensar, no, pero yo tenía la intención, pero hermano, es que no podemos jugar a la santidad delante de un Dios 3 veces santo. Y cuando estamos envueltos en medias verdades, mentiras, falsedades, no podemos servir al Señor. Estaba escuchando una prédica del pastor Miguel Núñez y él decía, ¿no? Los creyentes, los cristianos, y decía, me gustó porque dijo, y los líderes, mencionó, ¿no? Y ahí estamos pastores, ministros, líderes, todos en general. Cuando pensamos en pecado, cuando pensamos en falsedad, mentira, dice,
rápidamente pensamos en inmoralidad, ¿no? Adulterio, fornicación. Dice, no, no, no. Hay que cuidarnos de los pecados más sutiles. Por ejemplo, dice, ¿no? Y son más destructivos. Por ejemplo, la autoconfianza, ¿no? Ah, yo ya sé. Yo confío más en lo que yo sé. 2, el deseo de aprobación. 3, el poder. Sí, hermano, porque realmente el tener una influencia espiritual da poder, ¿no? Y el número 4 me gustó, los atajos. ¿Qué son los atajos? Pastor dice, son formas humanas de conseguir las bendiciones espirituales de Dios. Como lo hizo Sara, cuando le dijo a su esposo, bueno, yo no puedo, así que acuéstate con mi concubina, con mi sierva. Formas humanas para conseguir las bendiciones espirituales de Dios. Estas cosas no traen gloria a Dios, hermano. Y la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y que Dios nos ha hecho hijos de luz. Y que debemos andar en luz como Él es luz. Por eso Pablo escribió en Efesios 5, del 8 al 10. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Luz quiere decir verdad. El fruto de la luz, mira, toma nota. El fruto de la luz tiene que ver con el pasaje. ¿Consiste en qué? En toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Por eso, hermano, este primer punto lo podemos resumir con que el discípulo de Cristo debe aborrecer. Yo, tú, si somos discípulos, debemos aborrecer toda forma de falsedad y engaño en nuestra vida y también en nuestra iglesia. Segunda enseñanza. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y qué hace? Santifica a la iglesia del Señor. Nuevamente vamos al versículo 3 y 4, pero así completito. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es un pasaje muy claro para afirmar la deidad del Espíritu Santo. Pedro le dice primero que él ha mentido al Espíritu Santo y después le dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Es decir, el Espíritu Santo es Dios, eso lo sabemos por la revelación progresiva. Ananías y Zafira decidieron mentir a los apóstoles, decidieron mentir a los hermanos de la fe, pero lo que ellos no estaban teniendo en cuenta es que primeramente, y repito, primeramente estaban mintiendo al Espíritu Santo de Dios, que todo lo sabe y todo lo escudriña. Este pecado de falsedad ofendió la santidad del Espíritu de verdad. Toda falsedad ofende al Espíritu de verdad. Y quien sacó a la luz de esta mentira, como te dije, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Ahora, este pecado, hermano, tiene mucha relación con el pecado de Acán. ¿Se acuerda el pecado de Acán? En Josué capítulo 7. Dios le dice a Israel que en la conquista no tomen nada de botín, nada de dinero, nada de nada. Acán dice, no, yo tengo otra manera, así yo no pienso. Y sustrae un botín que luego hace que todo Israel pierda la siguiente batalla. Ahora, ¿cómo se supo? Porque él lo hizo a ocultas, como esta pareja. ¿Quién estaba viendo? Dios estaba viendo tanto lo que hacía Ananías y Zafira como lo que hacía Acán. Y hermanos, quien lo sacó a la luz fue justamente el Señor. Allí en Josué 7, es el Señor que le dice a Josué que Israel ha pecado, ¿no? Y finalmente revela que ha sido Acán
y toda su familia fue quien recibió el castigo de Dios. Hermanos, antes de conocer al Señor, como hemos visto ahí, ¿no? En el pasaje de Efesios, éramos oscuridad, ahora no. Ahora somos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo que nos ha hecho libres, libres del pecado, libres de las obras de la carne. Ahora el Espíritu Santo nos ha dado poder para resistir a Satanás. La Biblia dice en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y esta es la verdad, hermano, que nos anima a vivir en obediencia a Dios. Todos los hijos de Dios estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, Dios ha empezado un proceso de santificación. La disciplina es parte de ese proceso. Dios disciplina no a los extraños, Dios disciplina a sus hijos. Hebreos 12:6. Así que ya vamos contestando una de las preguntas. ¿A quiénes disciplina la iglesia? A los creyentes, a los que han nacido de nuevo, a los que son miembros de la iglesia. Si tú vienes aquí a la iglesia y asistes, pero no eres miembro, no te preocupes. La iglesia no te puede disciplinar porque todavía no eres parte del cuerpo de Cristo local. Pero te animamos para tu crecimiento espiritual. Y la disciplina del Señor, escúchame, tiene diferentes niveles. El Espíritu Santo va a usar diferentes instrumentos. O sea, no es igual para todos. Por ejemplo, la semana pasada vimos los medios de gracia o las disciplinas espirituales. Digamos que ese es el nivel óptimo. Tú y yo, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, a través del ayuno, a través del servicio, etcétera, la comunión, vamos progresando en nuestra santificación. El Señor nos muestra en dónde estamos necesitando corrección. Y ese es un nivel personal. Pero luego hay otros niveles. En Mateo 18, versículo del 15 al 18, vemos la confrontación amorosa, ¿no? Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y búscalo y habla con él. Ese es otro nivel, ya es confrontación amorosa unos con otros. Pero también hay otro nivel, que es la restauración amorosa también. Gálatas 6, del 1 al 2. Como vimos, cuando ya uno de los miembros del cuerpo de Cristo reincide con el pecado, tenemos como iglesia que ayudarles a que acepte, él se arrepienta y pueda ser restaurado. Pero el último nivel, hermanos, que también es bíblico, es la expulsión de los que no se arrepienten y persisten en su pecado. 1 Corintios 5:13. Así que, hermanos, todos los hijos de Dios que estamos siendo santificados, estamos también en un proceso de disciplina, como te digo, nivel 1, nivel 2, 3 o 4, pero estamos en un proceso de disciplina de parte del Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Por eso, bien dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 17 y 18, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, buenas noticias, es el Evangelio, ya no somos esclavos del pecado. Pero mira, pero todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? ¿Quiénes somos? Todos. ¿Todos qué? ¿Todo el mundo? Todos los hijos de Dios. Pablo está hablando a creyentes. Entonces, todos estamos bajo la santificación y la disciplina del Señor, como vimos en los diferentes niveles. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen misma de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Ya ves? El Espíritu es el que aplica la disciplina nivel 1, nivel 2, 3 o 4. ¿De qué depende? Depende de mi disposición a ser transformado. Depende de tu disposición a ser cada vez más como Cristo. ¿Se entiende? El medio que el Espíritu Santo usa va a depender de nuestra disposición. Por eso decimos que
Todos los hijos de Dios estamos siendo santificados por el Espíritu Santo y la disciplina es parte del proceso de santificación. No lo veamos, por favor, no lo estigmaticemos como algo falto de amor. No, viene de Dios, es el Espíritu, ¿está claro? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo le podemos llamar falta de amor? Al contrario. Y es de nuestra disposición a ser disciplinados que va a depender la manera que el Espíritu Santo nos santificará. Número 3. Los líderes espirituales o las autoridades también deben velar por la santidad y buen testimonio de los creyentes. Hechos 5, 3, 8 y 9. En tu Biblia mira, ¿quién está hablando? Porque en este pasaje el protagonista es el Espíritu Santo, pero el medio es Pedro. Pedro, dice el versículo 3. Ananías le reclamó, ¿quién? Pedro. Versículo 8. Dime, ahora Pedro le está preguntando a Zafira, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y versículo 9, ¿por qué pusieron de acuerdo se pusieron para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, interesante que en el griego, en el versículo 9, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Es una palabra que te va a sonar. Sinfonía. ¿Le suena? A sinfonía, ¿no? La palabra griega significa iban al mismo tiempo, al mismo compás. O sea, Ananías y Zafira tenían la misma debilidad, la mentira, la falsedad. Recuerda, esposo y recuerda, esposa, que nosotros tenemos una responsabilidad también, y es ayudarnos a que seamos mejores cristianos. Mira, yo lo dije el día 14. Si tú quieres ser un mejor padre, un mejor esposo, porque era el tema para los esposos, ¿no? Primero tienes que ser un mejor cristiano. No hay atajos. Primero, esposa. Tu esposo tiene que ser un mejor cristiano y va a ser un mejor padre, un mejor esposo, y viceversa. Esposo, tu esposa tiene que ser una mejor cristiana y una hija de Dios santificada para que sea mejor esposa y mejor madre para tus hijos. Amén. Y aquí vemos pues que Pedro es el medio, ¿no? Es el medio. Hermanos, las autoridades o líderes espirituales son los responsables de la disciplina, los miembros de la comunidad cristiana. Los pastores son servidores del único pastor y dueño del rebaño, que es Jesucristo. Así como en una familia, ¿quiénes son los responsables de la disciplina? La corrección, la instrucción. ¿Quiénes son? Los padres, ¿verdad? El padre. Si hay un hombre en la casa, como veíamos el miércoles, pues ahí hay orden, decíamos, hay liderazgo, hay corrección. Todo eso lo vimos el miércoles. Varones, ya empezamos las reuniones. Y así también, en la iglesia, que es la familia espiritual, Dios ha puesto, sí, pastores, pero también hay líderes. Y por eso, hermanos, todos los líderes tienen no solamente la bendición de servir con otros hermanos, sino también la responsabilidad de ayudarles a madurar en su santidad, en su fe. Por eso, Hebreos 13:17 claramente dice, hablando a la iglesia, obedezcan a sus dirigentes, ¿no? Otra versión dice ancianos. Se puede entender como líderes espirituales. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Hermano, nosotros estamos aquí en este tiempo, en este lugar, pero nuestra mirada tiene que estar con el Señor en su venida o si Él nos llama antes, en su gloria. Yo no sé cómo vivimos, pero yo te digo que yo sí tengo muy presente todos los días que yo voy a rendir cuentas al Señor. Y a mí eso me cambia todas mis perspectivas, porque tengo que pensar no en el hoy, sino en ese momento que Dios me va a pedir cuenta de lo que hice, si fue de acuerdo a su palabra o si no fue de acuerdo. Y si me equivoqué, si me arrepentí, si pedí perdón.
Como dijo el pastor Pepe en la capacitación, en el segundo día, no tener expedientes abiertos, pendientes. Ser irreprensible es cerrar los problemas, las zanjas que pueda haber con tu familia, con tus hermanos o con toda persona. Aquí el autor de Hebreos está diciendo justamente eso, ¿no? Ellos van a rendir cuenta. Todos los padres van a rendir cuentas de sus familias, los pastores de las iglesias, los líderes van a rendir cuenta de sus ministerios. Y por eso dice a la iglesia, tu mejor manera de ayudarle, ¿qué dice acá? No es rebelándote, ni quejándote, ni que ellos se quejen, sino obedécelo. Hermanos, yo les he compartido y les recuerdo, cuando teníamos con mi esposa en otra iglesia algunos problemas con nuestro pastor, nosotros íbamos y hablábamos con él. Y le decíamos, pastor, le amamos mucho. Y queremos bendición para usted y para la iglesia y también para nuestra vida. Queremos decirle esto, pastor. Y se lo decíamos con amor y respeto. Para que el pastor considerara y gracias a Dios casi siempre encontrábamos esa apertura, hermano. Y ese pastor sentía mi amor, sentía mi respeto, que yo no venía con la ametralladora, no, sino venía más bien, quiero ser de bendición como tú eres de bendición para mí. Esa es la actitud que dice. Que los que servimos al Señor queremos hacerlo en paz y en la comunión con nuestros hermanos. Y hermanos, ¿sabes? Recuerda que la iglesia no es del pastor, no es de los líderes, es del Señor. Recuerda que la iglesia es la esposa de Cristo y es el esposo quien santifica a su esposa. Efesios 5. Es el esposo a través de los pastores humanos quien está santificando a su esposa. Dice Efesios 5:27 que Cristo se ofreció, se entregó a sí mismo para presentar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y podemos confiar que Él va a obrar, si es necesario, a través de los líderes espirituales que Él estableció, por el bien de su rebaño y para su gloria. Y mientras los pastores aplicamos la disciplina en la iglesia, lo hacemos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él se encargará de que ninguna oveja se pierda. Las autoridades, los líderes en la iglesia solo somos servidores del pastor del rebaño. Y hermano, los pastores no no debemos actuar por lógica, por preferencias, gustos, no. Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. La base es la palabra de Dios. Este es el manual de orden, de santidad para nuestra propia vida como líderes, pero también para la vida de la iglesia. Y recuerda que así como Dios es fiel y es un Dios de pacto, todos los miembros, todos, pastores, servidores, etcétera, todos los que somos miembros, hemos hecho un pacto con el Señor a través del pacto de membresía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Quizás los que han sido recién integrados a la iglesia se acuerdan, lo tienen fresquito. Pero algunos lo hemos hecho. Y para ayudarnos, acá está. ¿Se ve? Está chiquito, creo. Bueno, yo lo veo chiquito. Voy a poner por acá. Para recordar el pacto que hemos hecho con el Señor y con su iglesia, su esposa. Bueno, dice, yo ahí pongo mi nombre, pones tu nombre, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador y habiendo sido bautizado como creyente, o por transferencia también, estando de acuerdo con la Iglesia Bíblica Cristiana Arequipa y su declaración de fe, su enseñanza, su estrategia y su visión, me comprometo ante Dios, ojo,
esto lo firmaste tú y yo, y ante la familia de la IBC, proteger la unidad de la iglesia, mostrar amor en mi carácter, ser fiel a Dios con la mayordomía de mis recursos, servir a otros a través de los ministerios, glorificar a Dios con mi buen testimonio, sujetarme a mis líderes en el Señor. La IBC de Arequipa se compromete a cumplir con sus responsabilidades hacia mí y a todos sus miembros cumpliendo su tarea como describen las Escrituras. Ese párrafo es interesante porque dice que ambos tenemos responsabilidades, así como los miembros, también los que el Señor nos pone para guiar, también tenemos responsabilidad. Hermanos, los pastores también estamos bajo disciplina. Hay una disciplina interna en el equipo pastoral, evaluamos, estamos siempre cuidando el testimonio, pero hay una disciplina externa y es a través de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5 habla de que si hay algo, pues, y hay dos o tres testigos, vayan y hablen con el pastor. Y esa parte final dice, ¿no? O sea que tú haces tu compromiso, pero nosotros también. Así que, hermano, todos, tú, yo, todos necesitamos la ayuda de todos. Por eso, recuerda que un discípulo cumple sus compromisos con el cuerpo de Cristo. Y tengo que hacerte la pregunta, ¿cómo estás con tu compromiso? Algunos quizás lo tenían presente, otros se olvidaron. ¿Yo firmé eso? Sí. Tenemos tu pacto firmado. Y te damos tiempo. Por si acaso, siempre decimos, ora, para que no sea algo emotivo. Que el Señor hoy día, en su gracia, te recuerde que Él siempre está esperando que sus hijos puedan volver a la obediencia. Número 4, para terminar, me quedan 5 minutos, gracias. El temor de Dios es indispensable para el buen testimonio de la iglesia. Y en mi entender, de lo que yo he estudiado, este es el énfasis del pasaje. Porque si tú ves en el versículo 5 y en el versículo 11, se repite esta frase. Mira, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y no dice un temor, dice gran temor. Se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Versículo 11. Nuevamente. Y ¿qué? Gran temor. Se apoderó, escucha, de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Lucas intencionalmente resalta que la disciplina que Dios hizo con Ananías y Zafira impactó en la iglesia de Jerusalén y en su entorno, porque dice a toda la iglesia y a todos los que se enteraron, hermano. Todos los que dijeron, mira lo que Dios Santo ha hecho en esa comunidad. Hermanos, para mí este es el énfasis, y con esto quiero terminar. Porque cuando hay temor de Dios, entonces la disciplina del Señor es personal. ¿Me entiendes? Es Él y yo. Pero cuando pierdo esa sensibilidad, entonces va a haber más consecuencias. Y ¿sabes qué, hermano? Quiero definir qué es el temor de Dios, pero antes de eso, cuando dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia, se apoderó de todos los que le enteraron, no es temor, ese terror supersticioso de las religiones paganas, ¿no? De, el volcán que no erupciona, así es el Dios. No es así. Escúchame, cuando alguien de nosotros, que es doloroso, cae, y en amor, en gracia tenemos que restaurarlo, esa caída en pecado es una amonestación para todo el cuerpo de Cristo. Esa persona que cae es una amonestación amorosa del Señor para todos nosotros,
diciendo, ten cuidado, el que cree estar firme, fíjate que puedes caer. No es para sentirnos mejores, para jactarnos, no, hermano. Por eso dice, hubo gran temor. Yo pregunto, a lo mejor habían algunos que decían, y como Ananías y Zafira, oye, ¿verdad? Y si damos solamente el 20%, el 30%, y pasó lo de Ananías y Zafira y dijeron, no, vamos a dar el 100%, vamos a dar el 100%. Porque ya la cosa, estamos viendo a un Dios santo 3 veces santo. ¿Qué es el temor de Dios? A veces pensamos que el temor de Dios encaja en una categoría emocional. Ay, miedo. Ay, terror. No. El temor de Dios no encaja en una categoría emocional. Encaja en una categoría espiritual. ¿Por qué? Es una percepción espiritual especial que el Espíritu Santo le da a los creyentes en su mente, en su corazón, tanto, escucha, para honrar y reverenciar a Dios, como para aborrecer y alejarse del pecado. El temor de Dios es una sensibilidad que el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu en nosotros nos da esa sensibilidad para conocer a Dios, para admirar a Dios, para adorar a Dios, pero al mismo tiempo no queda ahí, sino también rechazar todo aquello que Dios rechaza, todo lo que Dios aborrece. Ese es temor de Dios. Son las dos cosas. Y mira lo que dice la palabra para verlo, justamente en el libro de Proverbios, donde se habla del temor de Dios, ¿verdad? En Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Conocer al santo es tener entendimiento. Ahí está la parte del respeto, la reverencia. Pero mira lo que dice Proverbios 8:13. Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y hermano, lamentablemente, hoy en día, escasea el temor de Dios. Es triste ver cómo el púlpito es manipulado, ¿no? Veía uno, quizás tú has visto un video de un pastor, entre comillas, que dice, yo le dije a Dios, ¿por qué el impío tiene millones, tiene carros? Y yo que predico y ¿sabes lo que dice? Y yo que salvo almas, porque él salva, no es el Espíritu Santo, él salva. Mira, no tengo dinero. Y dice que le dice, me enojé con Dios. Y le dije, ¿dónde están mis millones? Y la gente aplaudiendo. Eso es para hablar de los pastores que tenemos que rendir cuenta a Dios. Pero todos nosotros, hermanos, pensemos, ¿cómo está nuestro temor de Dios? ¿Cómo está esa adoración que viene acompañada de, como dijo ese joven que era esclavo, y cuando no había nadie en su casa, vino la esposa de su amo para proponerle pecar contra Dios, para que él sea un fornicario. ¿Te acuerdas que dijo? ¿Cómo puede hacer este grande mal y pecar contra Dios? Ese es el temor de Dios. Y tú sabes, una de las consecuencias negativas cuando no hay temor de Dios en mi vida o en la iglesia, perdemos credibilidad ante el mundo. ¿Cómo podemos hablar de un Dios santo? ¿Cómo mis hijos pueden hablar de un Dios santo cuando me ve que yo cometo excesos? Que yo no vivo en santidad. Descuidar la disciplina, tanto personal como eclesial, menoscaba la credibilidad del testimonio de mi vida. Asunto serio, hermano. Asunto muy serio. Y termino con esto, hermano. Este es un recordatorio de la gracia de Dios. ¿Cómo así, pastor? Yo veo aquí una disciplina demasiado severa. Murieron 2 creyentes. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que recordar que nosotros no merecemos bendiciones. ¿Qué merecemos? Juicio.
condenación. Nosotros merecemos el infierno por nuestro propio pecado, porque nacemos en pecado y practicamos el pecado hasta, aún como cristiano, como decía el pastor Pepe, ¿no? Y lo dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, somos santos y pecadores a la vez. Y termino, Hechos, que se conoce como los hechos del Espíritu Santo, nos muestra tantas bendiciones del Señor. Desde los primeros capítulos, se reunía la comunidad, la bendición de una familia espiritual, 120 orando, amándose. Cae el Espíritu Santo, otra bendición, el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Es una gracia, hermano, que Dios mora en nosotros. Da dones espirituales, otra gracia, otra bendición, el Espíritu Santo. Pedro predica, se convierte en 3,000, 5,000, numerosas conversiones, otra gracia para la iglesia del Señor. Los apóstoles hacen milagros, hacen sanidades. Todo es gracia. Y de pronto llegamos al capítulo 5 para recordarnos como pueblo que la gracia de Dios es inmerecida y es tan grande como su propia santidad y su justicia. Y que el Espíritu de Dios es el instrumento de la disciplina divina que trajo, sí, esta consecuencia a esta pareja. Pero es una advertencia para recordarnos, hermanos, de que no merecemos esa gracia y que la valoremos. El apóstol Pedro luego escribió en su carta, 1 de Pedro 4:17, que el juicio empieza por la casa de Dios. Y esto trajo gran temor, como te dije, trajo temor. Jeremías, el gran profeta de Dios, escribió que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. En la conferencia donde estuvimos hace un par de semanas, yo escuché esta frase que se me quedó grabada. Era para pastores y líderes y dijo, sin la gracia de Dios somos inútiles. Y sin la gracia de Dios seríamos descalificados del ministerio, porque todos los días pecamos. Qué gran verdad. Si no fuera por la gracia de Dios no estaría acá, porque igual que tú yo peco. Y peco porque no, me olvido o me descuido de que no estoy en una posición de reclamar nada. He sido salvo por gracia y le sirvo al Señor por gracia. Pero cuando peco, estoy ofendiendo a ese Dios de gracia y de verdad. Y si Dios fuera como lo fue con Ananías y Zafira, me diría, ¿sabes qué, Arcadio? Me has ofendido, descalificado, ya no más. Pero su gracia me dice, como ahí, jamás termine. Me gustaría que te lleves esta palabra. Tus bondades nunca fallan. ¿Son nuevas qué? Cada mañana. Voy a responder las dos últimas preguntas que hice al comienzo. ¿Piensas que la disciplina de la iglesia es una práctica de amor y gracia de Dios? ¿O más bien es la ausencia de amor? Espero que hoy el Señor te haya mostrado que su disciplina es una práctica de gracia y justicia. Y que la disciplina de la iglesia, cuando se aplica bíblicamente, no es contraria al amor. Por el contrario, está motivada por el amor. Dios al que ama, disciplina. Y su objetivo es el arrepentimiento y la restauración. Y la última pregunta, ¿qué consecuencias positivas y negativas tiene una iglesia que practica la disciplina? Bueno, positivamente, será una iglesia de buen testimonio para la gloria de Dios. Y, escucha, protege nuestros corazones del endurecimiento o de perder el primer amor. Hermanos, si perdemos el primer amor, perdemos todo.
la disciplina nos ayuda a mantenernos en ese primer amor. ¿Cuánto dicen? Del lado negativo, y esto es muy serio, una iglesia que desecha la disciplina porque considera que eso no cabe en una iglesia de amor, tergiversará el evangelio. No está anunciando el evangelio de gracia y verdad. Le está dando un falso evangelio al mundo. Y no podrá ser sal y luz en ningún lugar. Por eso, la pregunta para pensar esta mañana, Señor, nos quiere llevar a reflexionar. ¿Estamos modelando el verdadero evangelio? ¿Practicando la disciplina de gracia y verdad? Primero en nuestra propia vida, en nuestra familia y en la iglesia. Cierra tus ojos, vamos a orar.